Me llamo Miguel Ángel García Díaz, soy profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, investigador asociado de FEDEA. Y quiero hablaros de un documento que he elaborado recientemente que trata sobre la situación actual del sistema público de pensiones en España. Este es un tema este es un tema muy importante porque afecta no solamente a los 10 millones de personas que cobran la pensión actualmente, sino también porque afecta al crecimiento de la economía en su conjunto y a las aportaciones que se tienen que realizar para poder pagarlo. La primera cuestión que me gustaría remarcar es que el gasto en pensiones desde el año 2010 hasta el año 2023 ha crecido de manera muy significativa, 3,1 puntos del PIB, hasta el punto de que ya absorbe una tercera parte del total del gasto público. Para hacerse una idea de la importancia o del efecto que tiene este crecimiento, el total del gasto público ha crecido solo 0,4 puntos, es decir, que el gasto en pensiones está absorbiendo ya otro tipo de gastos eh, públicos que también son necesarios. A diferencia del gasto, los ingresos han crecido en una dimensión inferior, solamente han crecido 2,4 puntos. Y hay que hacer una importante cualificación de este incremento de ingresos. Las cotizaciones sociales, que son la base del sistema y que son las que genera el derecho a las prestaciones, no solamente de pensiones, sino también de incapacidad temporal o de cuidado de niños, prácticamente están estancadas desde el año 2010 en el mismo porcentaje del PIB. Y todos los ingresos se han conseguido con un incremento de las transferencias del Estado. Es decir, que el conjunto de la sociedad está pagando una cantidad superior para poder mantener ese nivel de gasto. Un nivel de gasto que no hay que olvidar que las pensiones en España son las más favorables dentro de toda la Unión Europea, porque tienen una tasa de reposición casi un 66% superior en promedio. Esto significa que la pensión en relación al salario en España es mucho mejor que la que tienen en promedio dentro de la Unión Europea. El mayor incremento del gasto sobre los ingresos lo que ha hecho es que el sistema presente un déficit anual en su conjunto, como suma de sus dos componentes, de las de seguridad social y las de clases pasivas. Es decir, que los ingresos no son suficientes para pagar los gastos y en el año 2023, el último del que tenemos información completa, tiene un déficit de 0,8 puntos del PIB, es decir, de 10.030 millones de euros. Un déficit que se ha conseguido, al que se ha alcanzado a pesar de disponer de transferencias del Estado por una cantidad muy, muy importante, de casi 44.000 millones de euros. Es decir, que no se puede decir que el sistema esté equilibrado y tampoco se debería ocultar que para conseguir este déficit ha habido que hacer un esfuerzo adicional por parte del resto de la sociedad bastante importante. Con una situación de déficit de 10.030 millones en términos contables, es bastante incoherente que se dediquen una parte de los ingresos, 2.730 millones, a aportar a un fondo de reserva. Es incoherente porque no se debería aportar a algo para pagar pensiones en el año 2032 cuando no se tiene el dinero suficiente para pagar las de ahora. Es decir, que el sistema tiene un desequilibrio financiero, el sistema ha necesitado de una inyección de recursos muy importante que incluso no es capaz de cubrir este déficit y lo que está haciendo es trasladar una parte de su déficit al Estado. Exactamente desde el año 2018 se han trasladado 12 puntos del PIB de déficit del sistema de pensiones hacia el Estado. El sistema tiene esta situación, es muy importante que la sociedad española lo conozca y por eso lo que necesita es transparencia y no trasladar ideas que puedan confundir a la sociedad sobre su verdadera situación. En este sentido,
tenemos que recordar que el sistema de pensiones es contributivo y, por lo tanto, tiene que tener una base en las cotizaciones sociales. Y estas han perdido muchísimo protagonismo desde el año 2010. Ha pasado de suponer el 96% de los ingresos a menos del 65% en el año 2023. Es decir, el sistema cada vez es menos contributivo. Por lo tanto, tenemos un sistema con déficit, un sistema que, si además no tuviéramos las transferencias del Estado, el déficit aumentaría desde 0,8 puntos hasta 3,8 puntos de PIB, es decir, sería equivalente a todo el déficit que tiene el conjunto de las administraciones públicas. Y por lo tanto, deberemos pensar cuál es la situación y, sobre todo, cuál es su futuro. Y el futuro es tremendamente exigente. El trabajo que realiza la Unión Europea para todos los países miembros, que se llama Aging Working Group y que está elaborado en España por el Ministerio de Economía, nos dice que el gasto en el año 2050 va a ser 3,7 puntos del PIB superior al que hay actualmente. Va a pasar de 13,1 al 16,8% del PIB. Eso significa que el sistema público de pensiones necesitará 3,7 puntos más de ingresos con las características establecidas por la última reforma de las pensiones. 3,7 puntos de ingresos que van a tener que pagar las siguientes generaciones para mantener un sistema público con unas características bastante privilegiadas respecto a la media de la Unión Europea. En estas condiciones, en mi opinión, lo que hay que tener es mucha transparencia, mucha información sobre el sistema para que la sociedad española decida qué es lo que quiere hacer, que elija entre las múltiples opciones, porque, en mi opinión, lo que hay que buscar es un sistema que sea sostenible financieramente, pero que tenga un equilibrio entre las prestaciones que cobran los pensionistas y el esfuerzo que se exige a las generaciones para realizar esos pagos, lo que en el argot se llama equidad entre generaciones. De otra manera, lo que estamos haciendo es favoreciendo a una parte de la sociedad y pidiéndole un excesivo esfuerzo al resto de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la sociedad española, en un proceso muy importante de envejecimiento, con la llegada de la generación del baby boom a partir prácticamente de este año hasta el año 2050, va a tener necesidades también en sanidad, en dependencia y en otras políticas. Pero lo más importante o igual de importante que esto es que la sociedad española necesita tener herramientas para poder tener un crecimiento sano de su economía y que pueda generar el mayor nivel de riqueza. Por lo tanto, hay que buscar ese compromiso entre las pensiones y el resto de las políticas, entre las pensiones y el crecimiento económico, y para eso es muy importante conocer cuál es su situación actual y no trasladar ideas que no se ajustan a la realidad. El documento lo tenéis disponible en la página web de FEDEA. Muchísimas gracias.